la nueva reforma cristiana, el grito de la reforma protestante hacia el siglo XXII, la urgente necesidad de una reforma, el retorno a las escrituras y dejar las herejías, los peligros que enfrenta la iglesia, la seducción de la cristiandad, satanismo, ecumenismo, expulsión carismática, teología de la prosperidad, el fraude de los diezmos, las escrituras como base de fe. En este canal encontrarás teología reformada, apocalipsis, el Espíritu Santo, profecía bíblica, el fraude del diezmo, diccionario bíblico, panorama bíblico, libros gratis. La iglesia de Cristo debe reformarse o morir. Una lucha incansable contra la apostasía. La neorreforma y Eduardo Valdés Ortiz. Video número 30. No contristar al Espíritu de Dios. Entramos ahora en lo que debe ser el punto culminante de todo nuestro estudio. Todo el ministerio de Dios quiere cumplir en un creyente, culmina que sea lleno del Espíritu. No existe en la Escritura ningún caso de persona que haya orado para ser llena del Espíritu. Y sin embargo, vemos cómo esta falacia se propaga en todas las iglesias y muchos piensan que esa es la forma de lograrlo. La Sagrada Escritura presenta varios requisitos que deben cumplir para llegar a la plenitud del Espíritu. Requisitos que son 3. Número 1, no contristar al Espíritu de Dios. Efesios 4:30. Número 2, no apagar al Espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:19. Y número 3, andar en el Espíritu. Gálatas 5:16. El primer término está en la santidad de Dios. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. Otra interpretación o otra paráfrasis sería: dejen de contristar al Espíritu, el Santo Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellados. Lo que contrista al Espíritu Santo es la presencia del pecado en la vida del creyente. Entristecer al Espíritu es la condición espiritual que caracteriza al creyente que no se ha entregado totalmente a Dios. Al Espíritu se le atribuye sentimientos, capacidad de sentir, como se hace con una persona. Así, Isaías 63, 9 y 10 lo dicta claramente. En toda angustia de ellos, el Espíritu Santo fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor, en su clemencia, los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. ¿Será posible que tanto pecado que se ha cometido en el nombre del Espíritu Santo en las iglesias pentecostales y carismáticas, que han contristado tanto al Espíritu Santo, que se ha vuelto su enemigo?
¿Será esa la respuesta que vemos día con día, cómo salen semejantes barbaridades en la práctica, pisoteando al Espíritu Santo, que Él mismo se las ha vuelto enemigo y ha declarado que esas obras, por supuesto, no son del Espíritu Santo? La presencia del Espíritu Santo en la iglesia es de una trascendencia enorme. Seguramente es por esa trascendencia que su venida se presenta como un cambio de dispensación. El sello del Espíritu Santo que ya vimos en otro video es tan claro que no deja dudas al ministerio del Espíritu y su obra práctica. El apóstol Pablo nunca apela a experiencias sensibleras, a trucos, a mitos, a leyendas, a fantasías religiosas, a visiones, a locuras mentales, para hacer real la presencia del Espíritu, sino que exhorta a sus hermanos a que no entristezcan al Espíritu. Les ruega que no hieran, que no ofendan al carácter altamente sensible del glorioso de la tercera persona de la bendita Trinidad, que habita en la iglesia y en el creyente, y los llena con su santidad. No contristemos al Espíritu Santo de Dios. Así, el contexto más general afirma: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ningún pensamiento contaminado. La idea general es que la contaminación del alma del creyente mediante un pensamiento impuro es una profanación al templo de Dios y una ofensa al Espíritu Santo. El bendito Espíritu que condesciende a morar en nuestros corazones es agraviado y ofendido cuando pecamos. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo que es contristado es el mismo Espíritu Santo que es impedido. En la práctica, ¿cómo ocurre esto? Hay miles de maneras de contristar y de impedir al Espíritu Santo. Pero una de ellas, la más grave, es impedir que el Espíritu Santo glorifique a Cristo e impedir que el Espíritu Santo lleve a todas las gentes que se dicen cristianas o que leen la Biblia a las propias Escrituras. Y hoy esto ha sido una terrible ofensa. Ministros, pastores, predicadores, seminarios y cuanta fábula se han inventado han hecho lo imposible por alejar a la gente del texto bíblico, encubriendo, engañando, colocando ideas falsas sobre la Biblia. Los pastores modernos han impedido que el Espíritu Santo glorifique a Cristo y han impedido que el Espíritu Santo lleve a la salvación de las personas mediante su palabra. Esto es un grave, grave pecado. Aquí tienes la primera respuesta de por qué tanta apostasía y tanta herejía en las iglesias. Porque no ha dejado que el Espíritu Santo obre en la conciencia y en el alma de la gente a través de la palabra escrita. ¿Cómo te das cuenta tú que realmente tienes al Espíritu Santo? Bueno, porque la primera función del Espíritu Santo que habita en nosotros es hacernos conscientes del pecado, de la maldad y de la injusticia que aún habita en nosotros. La integridad del carácter de Dios debe ser alabada, porque es debido a la integridad del ser de Dios que el creyente no permanece cómodo en el pecado que tolera. La garantía de una vida santa nunca reside en nosotros. Cuando toleramos el mal, el Espíritu no nos abandona,
nos siguen acompañando, pero se entristece. Su presencia se opaca y su santa voz no permanece callada. Y no permanece callada porque nos insta y nos lleva a las Escrituras para que dejemos el pecado. Así, toda insubordinación, todo antagonismo es contra el Espíritu Santo, de tal forma que es tiempo de que hagamos conciencia que toda actividad de la vida cristiana queda frustrada si no somos conscientes de la terrible enemistad de nuestra carne contra Dios. Por tanto, tenemos que tomar siempre decisiones que glorifiquen a Dios y que no contristemos al Espíritu Santo por nuestras malas acciones. Es importante ser obedientes al Espíritu para que el Espíritu de gracia nos dé la fuerza para no pecar, como ya lo señalé en otros tantos videos. Así, el Espíritu Santo dicta algunos puntos para no entristecerlo. Hasta en eso, la bondad de Dios se manifiesta para aquellos que tengan o tengamos dudas de cómo podemos ofender al Espíritu Santo. Número 1, la palabra de Dios es una protección contra el pecado. Salmo 119:11 dicta: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Número 2, la oración es un refugio fundamental en la lucha contra el pecado. Si continuamente eres derrotado, si continuamente eres vencido, si continuamente estás en la carnalidad, es seguramente porque tu falta está en la falta de oración. Número 3, la presencia del Espíritu Santo que mora en el cristiano es otra ayuda para alejarse del pecado. Número 4, la intercesión de Cristo. Número 5, el ministerio sacerdotal de Cristo. Todo verdadero y genuino creyente ha tomado posesión de las consecuencias eternas de la cruz. El perdón de sus pecados es definitivo y su deuda con Dios está cancelada eternamente. Está libre para siempre del juicio. Su condición de hijo de Dios es inalterable. Todo esto lo tiene ya y lo tiene para siempre, porque la unión con Cristo es indestructible. Pero seamos muy puntuales aquí. Estamos hablando de verdaderos hijos de Dios, de verdaderos hombres regenerados, de verdaderos hombres que han nacido de nuevo, de auténticos y verificables creyentes. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, se explica con detalle las grandes riquezas de la nueva relación que tenemos ahora con Dios. Esta explicación está llena de la vida plena del Espíritu de Dios. Así, esta explicación está debidamente explicada a la sombra de la cruz. El Señor habla de dos aspectos de la limpieza espiritual. Un punto fundamental tiene que ser enfatizado. La primera preocupación de Cristo antes de ir a la cruz es la restauración, la salvación del creyente que ha caído. Así lo expresa 1 de Juan capítulo 1, versículos 6 y 2. Número 1, la gran enseñanza de la carta juanina es la confesión del pecado del creyente, de confesar su mal. Número 2, el propósito del escritor es tratar más bien con el perdón que necesita el cristiano cada día. Número 3, que en 1 de Juan 1:7, la enseñanza es que la sangre de Cristo limpia el pecado
en el sentido griego de que siempre o continuamente está limpiando. Aquí habría que explicar la actitud hacia el pecado por parte del creyente que se ejercita en la confesión no debe ser de cosa ligera hacia el mal. Por el contrario, habrá una actitud constante de confesión a Dios que debe surgir de un corazón contrito y que debe producir un deseo por la obra del Espíritu Santo para que quede descubierto todo pecado y abandonemos toda maldad que exista en el corazón. El corazón quebrantado no busca excusas ni pretextos, solamente pide restauración y perdón. Número 4. Este pasaje pone énfasis en el hecho de que debe de haber una limpieza que tiene que ver con el crecimiento del cristiano. Aquí se esconde un gran secreto. El crecimiento espiritual no es cuestión de años, es cuestión de comunión en oración delante de Dios, que irá acompañada sin lugar a duda de una vida santa, recta, justa y honesta. Número 5. Al creyente se le insta a andar en la luz, porque está dispuesto a hacer los ajustes del señorío de Cristo que va reclamando día a día. Este ajuste es en la santidad de Dios. Número 6. La intención de Juan era claramente que sus lectores reconocieran el pecado, lo confesaran y además buscaran sinceramente vivir sin pecado. Para eso está el abogado, Jesucristo el justo. 7. Cuando el cristiano peca, hiere el corazón del Salvador y lo fuerza a presentarse delante de Dios por aquel que ha caído. 8. El versículo 9 dice que si confesamos el pecado, Él es justo para perdonarlo y limpiarnos de toda la maldad. Se habla de perdonar y limpiar. Perdonar, de remitir el pecado, y limpiar, que significa quitar la contaminación del pecado, que lleva necesariamente al restablecimiento con la comunión con Dios. Este es el resultado del trabajo intercesor que Cristo cumple hoy en la presencia del Padre por todos los auténticos creyentes. 10. Hay un objetivo para la vida. En medio de las dificultades y los problemas, el verdadero objetivo es la búsqueda de la presencia de Dios, la búsqueda de la santidad, la búsqueda de complacer y agradar a Dios en el señorío de Cristo. Es decir, no permitir que ningún problema, que ninguna situación nos perturbe de este objetivo supremo. Número 11. Sin un lavamiento diario, constante, ningún cristiano puede hacer comunión con Cristo. Ningún cristiano debería privarse de la gran riqueza de la comunión con su Salvador y Señor. Si tú anhelas santidad, si tú anhelas rectitud, si tú anhelas justicia y verdad basado en las Escrituras, es probable, muy probable y casi seguro que seas un auténtico cristiano. Porque la cadena de eventos te va a llevar, sin lugar a dudas, a abandonar el pecado y las herejías que se postulan hoy en día. 12. Un corazón quebrantado no presenta excusas. Un corazón quebrantado por la palabra de Dios que penetra, llora en la presencia de Dios. Este corazón recibirá instrucciones de la Escritura y poder del Espíritu Santo para ir haciendo ajustes en la vida, en la medida que Dios indique 3 cuestiones: una confesión, un lavamiento diario, un sentido claro.
La palabra de Dios es fundamental para estos tres aspectos. Así, nunca hay que olvidar que no existe verdadera comunión si no es a través de la palabra de Cristo. El rol del Espíritu Santo en la restauración. ¿Qué papel desempeña con todo esto el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo cuando hemos caído? El creyente con el pecado puede hacer dos cosas: tolerarlo o confesarlo. Si uno tolera el pecado, ¿qué ocurre? Número uno, la comunión se interrumpe, la paz se turba, el gozo se pierde, el fruto se desvanece y el servicio para Dios se vuelve una carga. Número dos, el Espíritu Santo que está dentro del creyente se entristece y uno al sí mismo también se entristece. El Espíritu Santo queda agraviado y por tanto entristecido. Número 3. Si el verdadero creyente persigue y persiste en la actitud del pecado, el Espíritu Santo está obligado a cambiar su ministerio con ese creyente. En lugar que sea un ministerio a través de él, que tiene que cumplir un ministerio de favor para llevarlo al quebrantamiento y a la confesión. Ahora, que si el creyente confiesa el pecado, alcanzará, sin lugar a dudas, comunión y perdón, que es la riqueza de la vida cristiana. Conclusión: el Espíritu Santo se entristece cuando pecamos de cualquier forma que tú conozcas. Ya vimos cómo se entristece, pero también la riqueza de la gracia, la riqueza de la gloria, que no tan solo se entristece, sino que es tan amoroso el Espíritu Santo que asimismo te da los elementos y las herramientas para un perfecto perdón, para una perfecta restauración, para un perfecto levantamiento y que sigamos predicando, enseñando, pero sobre todo que el gozo, que la paz, que la alegría de la vida en Cristo no se pierda. Qué alegría saber y qué gozo profundo causa en el corazón del hombre saber que a pesar de que hemos contristado al Espíritu Santo, Él está vivo, Él se mueve, nos redarguye, nos perdona, nos lleva a Cristo, nos lleva a las Escrituras, nos da gozo, paz y sobre todo nos ayuda para ser hombres y mujeres santos. La conclusión final es, pues, no pequemos más para no entristecer al Espíritu Santo.